Cuando uno trabaja en un país de extrema pobreza, lo primero que hay que entender es su historia y el contexto. Haití es un país que ha tenido una situación de inestabilidad política y por otro lado también de alta vulnerabilidad a las catástrofes naturales. Un país de mucha pobreza, más del 40% vive con menos de $1 al día y el 60% está bajo el nivel de extrema pobreza y vive con $2. El acceso a la educación es extremadamente limitado y un 40% de la población no tiene acceso a los servicios de salud y un 50% a los medicamentos esenciales. Es un sistema en el que participan múltiples actores, una gran cantidad de organismos de ONG, organismos internacionales, sector público. Además de eso, desde el punto de vista presupuestario, muy dependiente de la ayuda externa. Entonces, en este escenario, imagínense el impacto que tiene una catástrofe natural o una situación de inestabilidad política. Este país, en 2010, sufrió un terremoto con una gran cantidad de fallecimientos, más de 200.000 personas, y la capital destruida y todas las instituciones destruidas. Los hospitales, el 40% fueron impactados y una gran migración interna, con más de 500.000 de personas viviendo en campamentos, dando una situación sanitaria explosiva. Pero luego, 10 meses después, tiene una epidemia de cólera, una de las más importantes que ha habido en el siglo XX. ¿Cómo trabajar en ese universo, en ese escenario? Pienso que hay una palabra clave que es importante para iniciar a vitalizar un sistema de salud, es armonizar voluntades. ¿Cómo se puede continuar ofreciendo servicios de urgencia, pero también en un continuo comenzar a hacer acciones de desarrollo en una situación de alta vulnerabilidad o catástrofe natural? En este caso, en Haití se organizó poder armonizar y participar las diferentes organizaciones no gubernamentales que desde el punto de vista humanitario querían dar algún servicio, pero muchas veces se puede tener la mejor buena voluntad, pero si no se está en el lugar adecuado, si no se está haciendo lo que está estandarizado por normas nacionales y o normas internacionales, puede también traer procesos de deterioro o de mala calidad de servicios incluso a la población. Y es lo que acá se llamó las tablas sectorial de salud, donde todos los principales socios de la salud se podían discutir de cuáles eran las prioridades. Y que el Ministerio de Salud pudiese ejercer su rol coordinador y regulador. De telle sorte qu'au niveau de cette entité que nous voulons mettre en place, qui est une nouvelle entité du ministère, nous allons vraiment pouvoir coordonner le travail de tous ceux qui interviennent dans le domaine de la santé à des fins de résultats. Car assez souvent, nous voyons les interventions, mais nous ne voyons pas le résultat de ces interventions. Ce que nous aurions appelé le SOWAT. Vous avez formé des gens d'ENSOWAT. Le SOWAT n'existe pas. Donc nous voulons vraiment mettre l'accent sur les résultats. Nous voulons avoir une gestion basée sur les résultats. Alors, nous avions eu plusieurs partenaires, plusieurs initiatives de programmes communautaires, les unes différentes des autres. Donc nous voulons maintenant qu'il y ait un programme national communautaire de santé et non pas plusieurs aspects communautaires, même si
nous pouvons, dans certains cas, avoir des ajouts, je dirais, au programme national de santé, aux standards nationaux de santé de base, mais nous voulons vraiment arriver à une couverture nationale en termes de santé communautaire. El concepto de renovación de la atención primaria, accesible desde el punto de vista cultural, accesible desde el punto de vista económico, ese concepto, ¿cómo se pasa en la realidad? En la realidad en Haití, más del 40% no tiene acceso a los servicios. La atención primaria es débil, hay 10 departamentos de salud, no obstante, no todos los departamentos tienen los servicios óptimos. Le système sanitaire haïtien tel qu'il est conçu, la base de ce système est représentée en grande partie par des dispensaires. Et quand nous parlons de dispensaires, nous parlons vraiment d'une petite institution avec 2 auxiliaires. La première démarche du programme national de santé fut d'essayer d'accroître l'accès aux soins de santé de base, ce que nous appelons les soins primaires de santé. Donc, de combler l'écart des 40% qui n'avaient aucun soin de santé. L'idée, c'est de pouvoir, avec 10 000 agents de santé, couvrir l'ensemble du territoire haïtien en fournissant un programme communautaire qui serait cohérent. Okay. Il consiste en quoi? On voudrait commencer naturellement par les femmes et les enfants d'abord, en demandant une sorte de copaiement avec une carte de $10, de 50 gourdes. Le président Martelly souhaiterait vraiment que la population, les familles puissent avoir accès à un paquet de services de base, un paquet de soins primaires de santé. Il faudra que l'on inverse ces dispensaires, que l'on convertisse ces dispensaires en centres de santé avec lit. Nous voulons avoir au niveau de ces institutions de santé avec lit au moins la capacité d'offre des services de maternité. Donc nous allons nous focaliser pour qu'il y ait ce changement au niveau des dispensaires, que l'on puisse être transformé en centre de santé avec lit, à même de fournir des services de maternité. Es importante organizar la información sanitaria, cuál es la situación epidemiológica. Entonces hay que buscar la Oficina Nacional, buscar aquellos actores que trabajan en la vigilancia epidemiológica para comenzar a producir la información. Le système de surveillance épidémiologique en Haïti, après le tremblement de terre, n'a pas subi beaucoup de modifications. En effet, ce qu'on a fait, on devait ajuster un système propre au niveau des populations déplacées. Donc, on a créé un nouveau système qui était fait à partir des sites de dispensation des soins au niveau de ces aires où la population était déplacée. En réalité, ce qu'il y avait, c'était des sites qui donnaient des consultations et au moment des consultations, on devait identifier des maladies à déclaration obligatoire. Particulièrement, parmi ces maladies, on devait notifier immédiatement des cas comme la polio, la rougeole, les cas de rage, devaient être notifiés immédiatement et le personnel d'épidémiologie se déplaçait vers les sites pour notifier ces cas et assurer la prise en charge, en particulier pour relever
sorte pour prendre des spécimens pour que les maladies soient confirmées au niveau laboratoire. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de changements au niveau des indices de mortalité et de morbidité. Après le terremoto, c'est sûr que les changements qui étaient opérés, c'était des causes externes qui étaient liées à l'effet même du tremblement de terre. Mais quant aux maladies infectieuses, il n'y a pas eu de grand changement. Les maladies respiratoires étaient toujours en premier lieu, ensuite les maladies diarrhéiques et aussi les maladies transmises par vecteur. On est de maladies que PSSBC fait formation pour les qui étaient toujours passé pour parler asthme. Fièvre, grippe aviaire, fièvre dengue. On croit que vous entendez parler des agents du PSSBC. La fièvre dengue. Choléra, c'est microbe. Ok, fièvre dengue là. Fièvre dengue. On m'a dit que ça aide. On est ICP caméra. Après la petite de côté et puis du Es que hemos hecho algunas evaluaciones en comunidades y generalmente las prioridades en términos de salud de las comunidades son malaria y dengue. Entonces es un programa de largo plazo porque en la mayoría de las comunidades la gente no sabe que los mosquitos son responsables para la transmisión de malaria, entonces es un programa de capacitación, pero encima de eso tenemos una intervención sobre la distribución, lo que incluye la distribución de los mosquiteros. Bonjour, comment est madame? Il va camper au Bachita? Faut-il camper? Porque hay mucha lluvia, hay muchas áreas donde los mosquitos viven, entonces parte del programa obviamente tiene un enfoque en la basura, en la limpieza de los lugares para evitar mosquitos. En el caso de VIH-Sida, las cifras antes del terremoto eran las peores de América Latina o de esta parte del mundo. Ahora, después del terremoto, las cifras son mucho peores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente viviendo en los campamentos, hay problemas con el exceso de tratamiento y condones, hay muchas más incidencias de prostitución y hay problemas y hay realmente bastantes situaciones de violencia de género. Estamos trabajando en los campamentos con la gente en programas de educación. No siempre los factores de riesgo son factores epidemiológicos. Hay factores sociales que inciden en las condiciones de salud de las personas, son los determinantes de salud. En el caso de Haití, la extrema pobreza se convierten también en factores de riesgo que atentan contra la salud. Acá se dio, como señalábamos, en octubre de 2010, una gran epidemia de cólera, una de las más grandes de la historia del siglo XX, más de 524.000 casos notificados y más de 282.000 personas hospitalizadas y más de 7.018 de decesos notificados. De esos 7.000 muertes, 4.000
461 fueron en instituciones, es decir, en instituciones sanitarias. Hay hospitales departamentales que carecen, por ejemplo, de agua potable, no tienen electricidad a las 24 horas y en el caso de la epidemia del cólera, estas instituciones no pudieron hacer, todas ellas no pudieron dar el servicio directo a las personas que estuvieron enfermas por el cólera. Es por eso que se elaboró una estrategia para hacer frente al cólera, poniendo puestos de atención primaria de rehidratación oral, haciendo unidades de tratamiento al cólera, aquellos donde no era necesario que quedaran ingresados, y haciendo centros de tratamiento al cólera fuera de los servicios, por la fragilidad de los mismos servicios de salud y para evitar la contaminación en los hospitales. Cuando tuvimos los primeros casos, la gente estaba con miedo. Tenían miedo del cólera porque había hecho ya cantidad de muertos. Y aquí estábamos trabajando, enfermeras, médicos, ayudando a la gente, los pacientes que llegaban con casi sin vida, porque no sabían que tenían que tomar sales de rehidratación antes de llegar a un centro de tratamiento. Y empezamos a trabajar con la gente. Antes recibíamos 50 casos al día. En cada tiempo de lluvia tenemos muchos pacientes. Bon, nous avons toilettes, oui. Nous avons toilettes, nous avons bonnes toilettes. Mais c'est le problème de l'eau. Quand on a de l'eau, la plaine n'a pas fini tellement bon, vous comprenez? Il va finir bon. C'est parce que nous avons soif de l'eau en pile qui fait. Je n'ai pas de l'eau à me boire, mais depuis que je bois de l'eau salée. Parmi les maladies chroniques, nous avons identifié l'hypertension artérielle, le diabète, cancer du sein, cancer de la prostate et aussi les causes externes. En réalité, dans la liste des maladies sous surveillance apparaît les maladies dont je viens de citer. Cependant, le système de surveillance des maladies chronico-dégénératives n'est pas encore complété parce que la capacité de la direction d'épidémiologie devra être renforcée avant d'introduire ces maladies chronico-dégénératives dans la surveillance épidémiologique. Donc par rapport aux médicaments, vraiment, nous avons beaucoup d'efforts à faire pour être sûrs que les gens puissent retrouver les médicaments qui leur sont nécessaires pour l'amélioration de leur état de santé. Au niveau de santé publique, au niveau du ministère de la Santé, nous prenons l'utilisation des médicaments essentiels. Ces médicaments essentiels sont en grande partie achetés par nos bailleurs et sont vendus à des prix dérisoires, je dirais, aux institutions de santé, que ce soit des institutions publiques ou des institutions privées. Maintenant, le problème n'est pas vraiment la disponibilité des médicaments essentiels. Le problème est comment faire arriver ces médicaments essentiels au niveau des endroits les plus reculés du pays. Donc nous envisageons vraiment à mettre en place un système d'approvisionnement actif où on puisse avoir des camions qui puissent apporter ces médicaments aux différentes institutions réparties à travers le territoire, de telle sorte que chaque institution puisse avoir sa mini-pharmacie pour pouvoir fournir en rapport avec les soins de son niveau, et étant donné que nous nous focalisons sur les soins primaires dans un premier temps, pour pouvoir offrir les soins primaires de santé dans les endroits les plus reculés du pays. Necesitamos el acceso al agua potable, necesitamos trabajar también en los determinantes de la salud, es decir, agua, saneamiento,
manejo de las excretas, inversión en infraestructura para Haití y también a nivel de la educación sanitaria, en lo que yo llamo en la alfabetización a nivel comunitario sobre la preservación y la protección de la salud. Para dar una respuesta integral después de una emergencia hay que atacar el saneamiento, pero también el agua. Después de la emergencia se hizo distribución de agua potable en camiones, pero a largo plazo hay que pensar en sistemas de mayor duración como son los pozos. Hay que estudiar la litología del terreno y saber qué tipo de bomba se va a utilizar. El tipo de bomba utilizada es una bomba IndiaMark, utilizada ampliamente en todo el mundo, es la bomba más utilizada, y también por la facilidad para encontrar las piezas de recambio en la zona, y que tiene un caudal de unos 700 litros por hora. Hay que tener en cuenta también los posibles focos de contaminación que puede haber, es decir, no se puede colocar demasiado cerca de un cementerio, las letrinas tienen que estar colocadas a un mínimo de 50 metros para evitar una posible contaminación por coliformes fecales, y pese a que cuanto más profundo, menos riesgo de contaminación hay, es importante que el brocal esté bien hecho para que la contaminación superficial no consiga entrar en un acuífero más profundo. Para estudiar las necesidades de pozos se hizo un censo y se estableció, según los criterios de Esfera, unas 500 personas por bomba de agua y 30 minutos de espera máximo por persona para obtener el agua. Para todos los puntos de aguas tienen que hacer pruebas físico-químicas y bacteriológicas. Para la contaminación bacteriológica, en principio el agua que sale de aquí, pese a que aquí se le llame tratada, es agua filtrada por el suelo y de una composición mineralógica en general buena. Para todo hay que hacer análisis para comprobar si la cantidad de minerales es adecuada, y no solamente hay que traer recipientes que estén bien tapados, sino que lo que se recomienda es añadir una cantidad adecuada de cloro. La formación que hacemos se llama FAS. FAS, que es la participación para transformación de higiene y saneamiento. La importancia de la limpieza de manos. La importancia de usar las letrinas, de no hacer la defecación al aire libre. Okay. Y si uno la santé, y la gente que participa en la formación, cuando ve las fotos, hace una reflexión. Este ejemplo es un vacío que tiene agua sin cobertura. Gente ve este recipiente y dice que eso es una mala condición que debemos cambiar. Eso es un ejemplo. Una mujer que limpia su letrina. Es importante que cuando tenemos letrinas le falta limpiar cada día. Sobre todo por el tema de la intimidad, la cierra. Este no es el ejemplo, pero lo suele hacer. Esto es una letrina ventilada mejorada. Es una letrina de las más sencillas que hay, que se basa en una letrina de fosa simple, fosa perdida, en el que la materia fecal cae en un foso de 2 metros de profundidad y en el que después, una vez llena, se puede vaciar o se puede hacer otra letrina. Se basa en atrapar a la mosca. Después de la utilización se cierra y en el caso de que entre alguna mosca quedaría atrapada en el tubo de PVC que está hecho para la ventilación. Es un tubo de PVC de 3 metros para que el olor desagradable se vaya por arriba y encima de él hay un filtro para que la mosca se quede atrapada ahí y así no se puedan transmitir las enfermedades. Es importante la participación comunitaria para que se apropien de la misma letrina, es decir, que no sea una donación y que ellos mismos le den después mantenimiento y la utilicen. Una vez que ellos hacen su letrina, no es una letrina donada, sino que ellos la utilizan como si fuese suya.
hemos construido en estos 2 años más o menos 27,000 alojamientos para 27,000 familias. Y obviamente como intervención de salud es muy importante que la gente tiene un alojamiento básico, pero un alojamiento que permite que las familias son seguros, que son sanos. Y obviamente como parte de este programa de shelter, alojamientos, podemos incluir una gama de otros servicios como letrinas. Entonces, en un primer momento ponemos una lona plástica para construir de forma rápida y después en una segunda fase le colocamos un cerramiento de cemento. La vivienda está elevada a 50 centímetros porque muchas veces hay crecidas de ríos y también de esta manera evitamos la transmisión de la humedad. La vivienda está realizada con materiales locales que hemos encontrado en el mercado local. Lleva una cubrición de aluzinc, de chapa de aluzinc, y lo que hemos hecho ha sido dejar una ventilación para evitar la acumulación del calor, porque aquí las temperaturas son muy altas y el techo de aluzinc que absorbe mucho calor. Entonces de esta manera hemos dejado una ventilación que siempre cubrimos con mosquitera. La vivienda tiene 18 metros cuadrados en referencia a los criterios esfera de 3,5 metros por persona, ya que están pensados para familias de 5 personas o menos. Cuando la familia tiene más de 5 personas se le da un módulo doble que tiene 40 metros cuadrados y cuando la familia esté de 10 miembros se le dan 3 módulos. Entonces, los alojamientos para nosotros en salud son sumamente importantes porque es el básico para la salud mental de las familias y los niños, es que ellos tienen algo sólido. Ellos tienen algo que va a durar 5, 10 años y con esto pueden enfocar en otras cosas, en otras prioridades, como tales la búsqueda de trabajo o de educación para los niños. And you'll see lots of families are using their shelters to start up small businesses. There are beauty salons, there are internet cafes, there are shops selling water and food goods, all of which are enabling people to start rebuilding their lives and get back on their feet. Et puis on a dit à Bamalaria qu'on comprenne là où fait canalisation ou un machin. Maintenant, s'il est vrai que nous avons plusieurs partenaires qui nous assistent, il est vrai aussi que nous ne voulons pas rester avec une dépendance à 100% de ces partenaires. Nous sommes en train d'étudier actuellement un programme de protection sociale en santé. Ce programme de protection sociale en santé devrait nous permettre d'arriver progressivement, d'ici 10 ans, à, si on nous laisse travailler, à une autosuffisance en matière de fourniture de soins de santé. Pudiéramos decir, como concluyendo este proceso tan apretado de síntesis de lo que se ha vivido en Haití y de poder caracterizar su sistema sanitario, que estamos ante un desafío de gran envergadura. Por un lado, saber que existen esos factores de riesgo y que no han desaparecido. Sigue la extrema pobreza, una gran fragilidad en la infraestructura, pero no obstante hay que hacer acciones que fortalezcan la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento institucional y el diseño de un sistema de salud único en la que participen los diferentes actores y que se avance hacia una política pública de protección social, que significa el diseño en Haití con las características de este país, organizar una protección social en salud. Es un gran desafío que esperamos con optimismo podamos avanzar tomando en cuenta las lecciones aprendidas de estas crisis que hemos señalado, pero también de otros países de la región
y a nivel mundial.